Hola, este video es en respuesta a la invitación que me hizo la doctora Gloria Elías, que dirige la unidad Ciencias, Culturas y Procesos Sociales en Latinoamérica en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. La invitación concretamente es para reflexionar sobre los procesos de racialización, los racismos, etcétera, y todo el debate que se disparó a partir del caso de esta persona asesinada en Estados Unidos y que motivó una cadena de eventos que son visibles en todos los medios. Yo quise hacer dos o tres distinciones ahí, ¿no? Una, la principal de todas, es que no deberíamos acostumbrarnos a este carácter episódico de la aparición del problema del racismo y de la racialización como forma de estructurar las relaciones sociales, porque no tiene nada de episódico. Es decir, tiene ese carácter episódico en la medida que se convierte en una noticia, pero cuando uno rastrea con un poco de sistematicidad, con un poco de orden en la investigación y en la comprensión de los problemas, las historias contemporáneas de países como Estados Unidos, pero también de América Latina y particularmente de Argentina, encuentra una clave que en el caso del discurso público norteamericano en estos días fue manifestada con la palabra de racismo sistémico, y que nosotros estamos por ahí más acostumbrados a traducir ese tipo o a expresar ese tipo de problemas como racismo estructural. ¿Qué quiere decir con esto? Algo muy simple y muy complejo por el tipo de densidad que tiene el problema, por el tipo por la dimensión incisiva que tiene en cuanto a las relaciones sociales. Un racismo estructural o sistémico es uno que se traslada no solo en el términos de una discriminación evidente en el orden del lenguaje o de un comportamiento más o menos aislable en términos de relaciones sociales, sino que se traslada en términos de todas las relaciones, en el modo en que se construye el propio tejido social, ¿no? Entonces uno puede encontrar trazos de ese racismo epistémico, de ese racismo sistémico o estructural, desde la organización de las instituciones, los modos de funcionamiento de la política, los modos de representación en la cultura, los modos de representar la diferencia cultural, por ejemplo, los modos de administrar inclusive los privilegios y pensarlos como no privilegios, y los modos inclusive en los cuales se produce una interrupción de la empatía, podríamos decirlo, ya que es una palabra que circula con mucha intensidad en nuestras discusiones públicas del presente, una interrupción de la empatía a partir de no poder reconocer o poder percibir cuáles son las dimensiones de ese racismo en términos de la distribución de bienes simbólicos, del acceso a los recursos, de la ampliación democrática, etc. El caso que motivó esta intervención y a partir del cual estamos discutiendo, no debería ocultar justamente esa dimensión, el carácter estructural y sistémico que todavía persiste. En términos del análisis social, histórico y político, hay muchísimo hecho, mucho trabajado a esta altura de bibliotecas, y hay algunas voces que siempre salen a primer plano porque fueron fundantes de un modo de opinar, de un modo de pensar el problema de la racialización, no como una suerte de subproducto o como un efecto no deseado de relaciones sociales desiguales, sino como algo que está en la propia estructura de la sociedad, en la propia articulación de los sujetos históricos, políticos y sociales, en el modo en que prácticamente se constituye el tejido social. Y ahí hay palabras claves, ¿no? Por ejemplo, nombres claves, perdón. Si uno recorre rápidamente, pero muy rápidamente, la historia de estas intervenciones, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hay una voz que es crucial y que con frecuencia no conocemos con demasiada intensidad en América Latina, que es la de un pensador, profesor universitario negro, que se llamó Du Bois, Webb Du Bois. Webb son las iniciales de su nombre, y Du Bois se escribe, que a fines del siglo XIX y principios del XX, pero él vivió hasta casi mediados del siglo XX, produjo una comprensión ampliada de lo que implicaba estar incluido en una sociedad como no participante. Es decir, él tradujo la experiencia de
de estar en una sociedad y ser considerado parte de ella, pero no como participante por el hecho de su condición afrodescendiente. Y Du Bois, a principios del siglo XX, dijo algo casi profético en muchos sentidos, ¿no? Que fue la idea de la gran discusión del siglo XX va a ser la discusión de la línea de color, ¿no? Es decir, como advirtiendo que en la idea de la línea de color, que en la idea de la diferencia racial, interpretada en términos del color, porque las diferencias raciales no son simplemente un problema de color, ¿no? Sino que implica esta dimensión estructural mucho más compleja, pero él la relevó de esa forma, iban a estar en juego casi todas las consideraciones que se hicieran y que deberían hacerse en términos de la teoría social. Otra parada muy importante de ese pensamiento, que ya sale de Estados Unidos, uno podría hacer un curso completo de todo esto, ¿no? Aclaro simplemente para los efectos de este video. Digo, pero saliendo de Estados Unidos y a mediados de siglo, que reflexionó sobre este carácter constitutivo de lo que implicaba la racialización en las formas en que se construye una personalidad, un sujeto social y sus relaciones, fue Frantz Fanon. Fanon, un autor y un pensador de las Antillas, en especial de la Martinica, a mediados del siglo XX, produjo una obra muy significativa que se llamó, un texto muy significativo que se llamó Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Con el cual intentó pensar todas las tramas en las cuales esta suerte de racismo estructural que se había desplegado en las sociedades antillanas, particularmente en su Martinica natal, pero en su relación con Francia como metrópoli, afectaba a cada una de las zonas en la cual la experiencia concreta de la vida, en el modo que quieran comprender la palabra experiencia, se desempeña. Es decir, Fanon fue uno de los primeros quizá en traducir en términos de un lenguaje asequible cómo la racialización de una relación social y el racismo explícitamente aplicado en una sociedad afectaba no solo un problema en el orden de la desigualdad general, de dimensiones macro y de distribución de los recursos en la sociedad, sino que afectaba la vida concreta de los individuos, ¿no? Es decir, afectaba su psiquis, afectaba el modo en que pensaba el mundo, afectaba el modo que se relacionaba con los otros, los que consideraba sus iguales y los que consideraba por fuera de esa igualdad. Ese punto de Fanon fue largamente entendido y comprendido por las comunidades, por ejemplo, afrodescendientes que lo leyeron en el espacio norteamericano, ¿no? Si uno recorre la literatura de los años 60 y 70 referidas a los conflictos vinculados a los derechos civiles, al reconocimiento de los derechos de los negros en Estados Unidos por acceder de manera global y total a los derechos civiles, encuentra muchas de estas tramas fanonianas circulando ahí. En el caso de América Latina es muy interesante porque tuvo una traducción menos vinculada a los procesos de racialización y mucho más vinculada a los procesos políticos de emancipación nacional, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué me interesa de esto? Me interesa lo siguiente, remarcar este punto. No necesitamos considerar el racismo a partir de momentos episódicos que muestran la persistencia de su accionar a partir de noticias de los medios. En realidad lo que necesitamos es desplegar un análisis sistemático, complejo, completo, de hasta qué niveles los procesos de racismo y racialización intervienen en la propia construcción de nuestras subjetividades, ¿no? Es decir, cuando escuchamos palabras como negro de mierda o cuando escuchamos palabras tan simples como asociar en el lenguaje a que todo lo negativo tiene un color negro, por ejemplo, ¿no? Una vida oscura, un relato oscuro y cosas por el estilo, no estamos solamente accediendo a una zona donde el lenguaje opera de manera ingenua para calificar un espacio o una forma de conducta social. A lo que estamos asistiendo es a la sedimentación en el espacio del lenguaje de un proceso que afecta las relaciones sociales por décadas y centurias en lugares como América Latina en particular y Estados Unidos también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea es de desmonte, ¿no? Es decir, que la discusión sobre la racialización, sobre el racismo, no es solamente una discusión en el orden
de la impugnación moral, ¿no? Hay que trabajar sistemáticamente en cada uno de esos engarces entre relación social, lenguaje, economía, acceso a los recursos simbólicos de una sociedad, etcétera, para poder entender hasta qué punto es la persistencia de esto y que la aparición en las noticias de un evento como la desgraciada muerte de Floyd en Estados Unidos no sea simplemente una dimensión episódica donde nos asustamos moralmente, pero no hacemos un trabajo crítico, analítico y de distribución y de comprensión del proceso que está alimentando este tipo de conductas, ¿no? Bueno, nada más. Es breve la intervención, pero es lo que me pidieron, así que un saludo cordial a todo el mundo.